Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, hermanos en esta aventura. Gracias por estar ahí una ocasión más. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y hoy quiero traeros en este nuevo programa de este nuevo año 2023 algo que yo he llamado la paradoja Oates. ¿Y por qué la he llamado así? Bueno, pues vamos a verlo porque la verdad es que me resulta chocante todo esto. Entonces, para ello voy a compartir pantalla y voy a compartirla en... Sí, aquí. Vamos a compartir pantalla. Bien, todos más o menos, digamos, en cierta medida conocéis lo que es la navaja de Ockham. Entonces, voy a leeros la descripción, pero esto no tiene nada que ver con el el tema que voy a tratar, ¿de acuerdo? Simplemente para la comparación de nombres. La navaja de Ockham, la paradoja de Oates. Bien, la navaja de Ockham es, nos lo dice aquí, según el cual en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. Bien, pues añadido a esto, yo he encontrado, digamos, el, este es este es el discurso de que dio Oas aquí puedes ver la fecha, eh, en el año 2019, en octubre del 2019, el discurso se titula Confía en el Señor. Y vamos a ver la parte que yo quiero resaltar, que es esta de aquí. ¿eh? Entonces, vamos a oírlo en palabras de Oates mismo. En cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de los elders D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson en mensajes de conferencias generales anteriores. El elder Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. En la conferencia siguiente, el elder Anderson enseñó este principio. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. La proclamación sobre la familia firmada por todos los 15 profetas, videntes y reveladores es una maravillosa ilustración de ese principio. Bien, básicamente esto es lo que yo lo que yo quería señalar. Pero vamos a ir a algo particular. Vale, entonces es decir, esto es la carta de Jeremy Runnels del año 2014. Esta es la página 45. Lo voy a... Esta es la página 46, perdón. Aquí, la página 45. Y, y él estaba hablando de Brigham Young aquí. Y entonces, porque se habla, ahora aquí, bueno, ya esto ya lo he visto, ya lo he puesto en un vídeo anterior y tal, la exclusión por sangre, lo de Adán Dios, bueno. Pero yo a lo que me voy es a la parte esta, y que dice, como miembro creyente no tenía idea de que José Smith dio el sacerdocio a los hombres negros. Se supone que tengo que olvidarme de todo y creer en un Dios que no solo es un racista y esquizofrénico, pero que es incoherente también.
y entonces yo voy a la parte esta. La doctrina de ayer es la doctrina de hoy. Los profetas de ayer son los herejes de hoy. Bueno, pues sobre la paradoja esta de que llamo de Oach, y vamos a ver lo que dice. Bien, la respuesta a la afirmación, la doctrina de ayer, la falsa doctrina de hoy y el profeta de ayer es el hereje de hoy. Es, ya digo, es la respuesta de Fire Mormon. Porque sí, el autor de la carta de sí hace la siguiente afirmación: junto con Adán Dios, John enseñó una doctrina conocida como expiación por sangre, donde la sangre de la persona tenía que ser derramada para expiar su propio pecado. Ya que estaba más allá de la expiación de la doctrina de ayer y la falsa doctrina de hoy, el profeta de ayer es el hereje de hoy. La respuesta de Fire Mormon. La Iglesia no considera profetas anteriores herejes, simplemente porque algunas de las cosas que enseña ya no se enseña. ¿Ves? Esto es una paradoja. Sí. Entonces, falacia lógica, negro o blanco. El autor presenta dos estados alternativos con las dos únicas posibilidades cuando existen más posibilidades. El autor no permite profetas para ser falibles. Se supone que deben ser profetas o herejes. Bueno, pues si el judío no tiene, significa eso que era falsa cuando se está enseñando. Bueno, luego dice aquí varias enseñanzas que antes se consideraban doctrina de la Iglesia del siglo XIX ha sido repudiada por la Iglesia moderna. Entre ellas se encuentra la poligamia, la teoría de Adán, la prohibición del sacerdocio negro, la expiación por sangre. En el caso de la teoría de Adán Dios no hubo desacuerdo en la con la Iglesia con respecto a sí o no la enseñanza era cierta. La enseñanza fue repudiada específicamente por la Iglesia. Algunas ideas que se enseñan son ya para ser verdad, pero ya no ha autorizado. Otra parte de la práctica de la poligamia se institucionalizó dentro de la Iglesia y solo se detuvo cuando se hizo necesario para que la Iglesia progrese. Aunque la Iglesia repudia la práctica de la poligamia, hoy no repudia la práctica de la poligamia entre los miembros de la Iglesia del siglo XIX. En otras palabras, no se considera la doctrina de la poligamia que es falsa, por el momento, que solo consideran falsa en un sentido para el día de hoy entre los miembros vivos de la Iglesia. La doctrina nos oculta en un párrafo oscuro de una charla. Esto es lo que el Elder Oas habló en el discurso de octubre del 2019. Dice, a pocos cuestionan su fe cuando se encuentra en la canción hecha por la Iglesia hace décadas, líder que parece incongruente con nuestra doctrina. Hay un importante principio que rige la doctrina de la Iglesia. La doctrina es enseñada por todos los 15 miembros de la primera. No se oculta en el párrafo oscuro de la charla, es decir, lo que hemos visto. Principio verdadero que se enseña con frecuencia por muchos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Los líderes de la Iglesia son hombres honestos pero imperfectos. Recuerda la palabra de Moreno, no me condenéis por mi imperfección ni a mi Padre, sino más bien la gracia de Dios de que Él ha hecho manifiesto a vosotros nuestras imperfecciones para que aprendáis a ser más sabios de lo que hemos sido. ¿Significa que eso el profeta se ha considerado un hereje, el repudio a la doctrina que una vez fue enseñada por un profeta? Entonces sigue. Y esta doctrina que se aplicaron al siglo XIX y los santos del 20 de los últimos días fueron de hecho más tarde repudio. Dice, se repudió. Si una doctrina que una vez fue enseñada por un profeta pasada rechazada por un profeta más tarde, no consideremos que el profeta antes de ser un hereje, nosotros simplemente lo consideramos un ser humano. Bueno, y para decir, básicamente lo que hace es justificar la palabra, pero sin justificarlos. Bien, entonces ya voy a centrarme, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hablar en sí del tema. Bien, como hemos visto, de lo que hemos leído y escuchado, a mí me resulta, digamos, una paradoja, porque si está diciendo, aquí sí, en, en cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de Christopher de Anderson que hemos leído en un mensaje de conferencia general anterior. Se debe recordar que toda declaración que echa a un líder de la Iglesia pasado presente necesariamente constituye doctrina. Entonces yo pregunto, lo que escuchamos en las conferencias y que lo habla uno, porque es algo que lo que nos dice.
Comúnmente se da por entendido que en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal, que aunque bien pensado quiere decir que sea oficial o se vincule. Y voy a volver a compartir pantalla, ¿eh? Para que lo veamos, ¿eh? Lo que estoy hablando es a esto. Comúnmente se da por entendido que la Iglesia de Jesús, en la Iglesia que una declaración hecha por un líder ocasión, en una sola ocasión, a menudo representa la opinión personal que, aunque bien pensado, quiere decir que sea oficial o se vincula a toda la Iglesia. Las conferencias, básicamente, lo que hablan es si hablan de una sola persona. Y cuando habla el profeta, habla solo él y establece solo él. Salvo cuando hay que, digamos, establecer, pues, que cambio de hora, etcétera, etcétera. Es decir, a lo que voy es que, voy a dejar de compartir pantalla, es que siempre hablan por sí mismos, no todos siempre repiten las mismas cosas, y hay muchas veces, es decir, aunque la repitan otras ocasiones, por ejemplo, el Ende Tamats habló, que ya que estamos en Ven, sígueme, ahora con lo de la Navidad y demás, y Benji, que es el programa, uno de los programas últimos que he hecho, para establecer la fecha, deja bien claro que en el Tamás no se debe considerar la fecha, aunque luego otros líderes, otras autoridades establecieran como que era cierto lo que decía el Tamás, pero se ha contradicho. Es decir, entonces ya tenemos que en el Tamás dice que Jesús de Nazaret nació el 6 de abril del año 1, pero luego otros líderes dicen, es decir, el Tamás tiene razón, porque Jesús de Nazaret nació el 6 de abril del año 1, pero ahora dicen, no, eso no es cierto, porque se ha visto que eso no es verdad. Entonces el Tamás, es decir, dio una opinión, una apreciación, y los otros líderes creyéndole le siguieron. Por tanto, haya habido más de una persona que ha dicho lo de la fecha, pero ahora dicen que no. Entonces, la paradoja es que dicen solo una persona, pero cuando lo dicen más de una persona también no se debe tener en cuenta. Es un error. Pues esta es la paradoja de la que quería hablaros. Es decir, entonces, ¿a quién creemos? ¿Qué es lo que queremos creer? Porque ya no podemos creer a nadie, ni siquiera al profeta, porque Brigham Young, cuando hablaba, cosa que ya digo, ahora le contradicen, le dicen, no, 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 eso no es cierto, pero él lo dijo en las conferencias generales, y ahora dicen, sí, lo dijo en la conferencia general, pero era una opinión personal, era algo que se sacó él de la cabeza, pero la iglesia lo siguió, la iglesia hizo caso. Ahora no lo quieren tener en cuenta ¿por qué no? Porque no nos interesa. Principalmente lo de Adán Dios, el sacrificio por sangre, el sacerdocio a la gente de color, que vino a través de él, porque él no quería que la gente de color tuviera el sacerdocio, por el motivo que sea. Entonces, cuando le das poder a ciertas personas, hacen mal uso de él. Pero, como lo dijo en las conferencias generales, la iglesia le siguió en el siglo XIX. Ahora dicen, no, estaba equivocado. Por tanto, entonces no le debemos tener en cuenta lo que él decía. Pero ellos no dicen, no, no, no es que no le debamos tener en cuenta, es que han cambiado las cosas. Y ahora sí, la iglesia ha tenido, digamos, revelaciones, esto ha llevado otro curso y por tanto ya las cosas se hacen de otra manera. Bien, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura, la paradoja es esta. Según Oas, no podemos creer a nadie. No debemos tener en cuenta las palabras de nadie, porque lo que digan hoy, mañana se puede desmentir. Están habiendo muchos cambios dentro de la corporación mormona. El sacerdocio de los negros, cambios en los manuales, pero creedme, no han cambiado el libro de Abraham, no han quitado los factímiles, porque quieren mantener como si eso fuera una verdad. Oas, en la octubre del 19, aunque lo intentan, digamos, no dan mucha importancia, ha dejado en clara que lo que digan los líderes hoy, sean profetas o no, sí, pero autoridades generales, es decir, que cuando hablan de autoridades generales se refiere
al profeta, el coro de los 12 y el coro de los 70, el primer y el segundo coro de los 70, porque los demás, como no son pagados, que se busquen la vida. Por lo tanto, aunque también muchos 70 hablan en las conferencias generales, es decir, del tercer, cuarto, quinto, seis, séptimo, o con los 70, es decir, que hable en una conferencia general, es decir, es, digamos, hasta cierto punto algo que opina y piensa él. Por lo tanto, si es lo que opina y piensa él, no podemos seguirle. No podemos creerle según la paradoja que yo llamo la paradoja de Oates, porque las palabras de hoy son mentiras mañana. Esto es lo que quería más o menos transmitiros y no sé qué pensaréis. Ya si queréis me lo decís en los comentarios o como queráis. Es decir, ya sabéis que mi teléfono de WhatsApp está aquí. Si queréis mandarme algún mensaje o decirme algo, no me llaméis porque no voy a atender, porque yo no contesto llamadas, simplemente respondo mensajes. La paradoja de Watts. Lo que digas hoy, mañana puede ser mentira. Por tanto, no podemos creer lo que digas. Debemos suponer que son tus pensamientos y tus ideas, tus comentarios, lo que me quieras decir, pero mañana puede no ser correcto y verdadero. Watts, gracias por hacernos ver que no debemos creer a nadie, porque todo puede ser mentira, nada puede ser verdad, ni siquiera lo que nos diga el profeta. No tengo nada más que deciros. Desearos que los Reyes Magos os traigan muchas cosas, porque yo sí que aquí en España hasta hace poco, hasta el año 78 o 75 aproximadamente, que ya entró lo de Santa Claus, Papá Noel y demás. Es decir, los Reyes Magos han sido de toda vida y se sigue manteniendo lo de los Reyes Magos aquí en España, que son la noche del 5 al 6, que es por tradición, y yo le tengo más estima que lo de Papá Noel. Pero bueno, allá la creencia y la actitud de cada uno. Gracias por escucharme y perdonad si mi verborrea es extensa y larga. Os espero la próxima semana si lo deseáis. Soy Imanol, el profeta desconocido. Gracias y hasta pronto.